Cordial saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos abarcando las diferentes temáticas de nuestra segunda unidad de la asignatura Control de Gestión. Recuerden que en la unidad 1 entonces les comentaba que para esta unidad vamos a abarcar una de las herramientas de control como tal que se ejecutan actualmente, una muy particular y que es muy buena, se llama el Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Se puede encontrar por cualquiera de los dos aspectos. Tenemos que entonces ese balance es un sistema de gestión con un enfoque multidimensional que busca integrar la estrategia corporativa con la operación del negocio para determinar el logro de los propósitos organizacionales por medio de indicadores de gestión. Esta herramienta, sin embargo, es muy interesante porque, como les había comentado, trata de abarcar la mayor parte de áreas o gran cantidad de actividades de la organización para, o los aspectos más estratégicos, pues para tener un control más objetivo, ¿cierto? Tenemos entonces, este balance está basado en un modelo de causa-efecto con los que se puede realizar un análisis de los impactos de las decisiones en la organización. Ojo, muy interesante. Tenemos entonces un direccionamiento estratégico. Ya veíamos entonces a través de qué estrategia, táctica y operación, estrategia, visión, largo plazo, táctica, objetivo, mediano plazo y operación, meta, corto plazo, ¿cierto? Ojo, tenemos que entonces en términos de la organización, cuando hablamos de esto, corto, mediano y largo, también vamos a hablar de las diferentes áreas, como tal, talento humano, producción, financiero, logístico, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo? Entonces, cada uno de ellos aporta a qué, digamos, al mayor objetivo o el objetivo fundamental de toda organización, que será, pues, el mayor rendimiento financiero, ¿cierto? Tenemos el balance agrupa la organización dentro de 4 perspectivas o dimensiones consideradas claves para la gestión y control. Acá, a esto es a lo que me refería, muy importante. Tenemos entonces misión, visión, que resultan en ¿qué? Misión y visión es lo macro, ¿cierto? Y lo más largo plazo como tal. Objetivos estratégicos, mediano plazo y conjunto de indicadores y mediciones en términos de mi corto plazo. ¿Qué se dice? El balance traduce la visión y objetivos en indicadores, mediciones de desempeño de la organización. Muy importante. Tenemos entonces las 4 perspectivas del balance. Miren que tenemos la primera, financiera, qué objetivos financieros debemos lograr para ser exitosos, ojo, y tener mayores rendimientos en términos del tiempo. Tenemos una segunda, clientes, qué necesidades de los clientes debemos atender para tener éxito. Ojo, ¿qué está pasando en mi mercado? ¿Qué está pasando con ello? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Sí? ¿Qué está haciendo la competencia? Ojo, vamos entonces a la tercera, procesos internos, en qué procesos debemos ser excelentes. Para eso también debemos entonces compararnos con la competencia sobre qué es lo que está haciendo y cómo también debemos mejorarlo. Finalmente, tenemos la cuarta perspectiva de aprendizaje, cómo debe nuestra organización aprender e innovar para alcanzar sus objetivos. Ojo, ¿cuáles? Los de procesos, los de clientes y finalmente los financieros. Entonces, miren que es bien interesante como uno lee las 4 perspectivas o mejor objetivos, porque finalmente, como yo se los leí, desde la primera, segunda, tercera y cuarta serán cómo se dan los objetivos en la organización. Finalmente los financieros serán los primeros porque toda organización, ojo, con ánimo de lucro, pues nace para ello, para tener un rendimiento financiero, ¿cierto? Pero lo hará a partir de qué? De sus otras perspectivas, de cómo llega mejor a los clientes, cómo satisface ese mercado, cómo funciona mejor internamente, ¿sí? Cómo entonces trabajan las personas en esa organización, cómo están actualizadas, cómo mejoran los procesos y los productos. Recuerden que también entonces ¿qué me dice este balance? ¿Cuál es lo fundamental de este balance? Que si entonces nosotros tenemos personas preparadas con buenos talentos, ¿harán qué? Buenos procesos, ¿cierto? Tendremos buenos procesos, buenos productos. Y si tenemos entonces buenos productos, ¿cómo estarán nuestros clientes? ¿Estarán satisfechos y estarán felices? Y si están satisfechos y felices, entonces van a comprar más, ¿cierto? Le van a decir a más personas que lo hagan.
Y eso financieramente hablando, entonces va a estar representado en qué? En mejores ingresos para la organización. Entonces miren cómo cada una de las perspectivas aporta a ese objetivo final o fundamental, que será obtener mejores y mayores recursos financieros, ¿cierto? Pero también con clientes satisfechos, con buenos procesos y también con empleados felices, es decir, o al menos satisfechos, que estén bien en la organización. Entonces es muy importante. Entonces, ¿qué me dicen acá? Conjunto de indicadores financieros y no financieros articulados con la visión y la estrategia. Entonces, recuerden, visión y estrategia, largo y mediano plazo, ¿cierto? Para que finalmente nosotros a partir de todos los indicadores estamos analizando ¿qué? Mi corto plazo en particular. Tenemos entonces como tipos de balas en la organización, entonces tenemos el corporativo, unidades de negocios, funcionales, por departamentos o grupos de trabajo y personal. Hacer este tipo de herramientas en la organización es un poco complejo, entonces generalmente por eso se hace a nivel corporativo, ¿cierto? Como desde cada una de las áreas, desde las perspectivas que estamos hablando, aportan a lograr el objetivo, digamos, mayor o fundamental de la organización en términos de lo financiero. Sin embargo, ese balance se puede hacer en todos estos tipos, digamos, o áreas como tal de la organización, ¿cierto? Entonces, interesante verlo desde ese lado. Tenemos algo interesante y es desde la formulación y la implementación. Por eso les decía que no es tan sencillo de ejecutar, por así decirlo. Tenemos entonces como aspectos fundamentales o bases para ello, establecer misión actual y objetivos, obviamente misión y visión, ¿cierto? Realizar análisis del entorno, chicos, fundamental. Si yo no sé cómo está mi mercado, mi sector, mis clientes, yo no sé cómo tener una misión y una visión objetiva, ¿cierto? Por eso acá me dicen, después de realizar ese análisis, ¿qué hacemos? Fijar una misión futura y realizar un análisis interno. Ojo, acá también hay algo interesante y es que puede que yo identifique muchas opciones en mi mercado, pero también sea consciente que internamente yo no estoy preparado para satisfacer todo ese mercado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces allá yo debo tener unas estrategias, bueno, de crecimiento, me hago alianzas estratégicas con otras empresas de mi sector para satisfacer todo ese mercado, o qué hago, ¿cierto? Listo, tenemos entonces, cuando yo analizo el entorno, tengo que unas conclusiones en términos de unas oportunidades y amenazas, y ahora lo hablábamos. Cuando estoy hablando de ese aspecto externo de la organización, yo no tengo control, pero como yo las tengo identificadas, yo tengo forma de decir cómo va a trabajar mi organización de acuerdo a esas condiciones del mercado, ¿cierto? Y cómo va a estar lo mejor preparado posible para que al menos esas amenazas no la afecte tanto y esas oportunidades poder aprovecharlas al máximo, ¿cierto? Igual en esos momentos, pues lo vamos a ver más a fondo. En términos del análisis interno, vamos a llegar a unas conclusiones sobre qué, fortalezas y debilidades que tiene la organización, en términos de lo financiero, de las personas, de los procesos, ¿cierto? Entonces miren que si vemos esos aspectos externos e internos, vamos a llegar a una matriz muy interesante que puede que ya la hayan abarcado en otros momentos, que es la DOFA, ¿cierto? Entonces, el análisis de qué, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que son los aspectos externos e internos de la organización. Y que, digamos, todas en su conjunto van a llevar a que la empresa identifiquen unas estrategias para que, lo que hablábamos ahorita, aprovechar esas oportunidades y al menos aumentar esas fortalezas que tiene la organización y en su defecto también que esas amenazas no la afecten mucho o esas debilidades convertirlas en fortalezas, ¿cierto? Bueno, cuando ya tenemos entonces esa misión y visión, tenemos que generar y evaluar el plan estratégico como tal. Recuerden que entonces todos los aspectos que estamos hablando son en términos de qué, largo plazo. Cuando ya venimos al plan estratégico, donde identificamos objetivos y estrategias, por eso es que allí es tan importante esa DOFA,
Eh, todos estos aspectos serán en términos de qué, mediano plazo, ¿cierto? Todos esos objetivos y estrategias. Por eso es que acá tenemos objetivo 1, estrategia 1, 2, 3, objetivo 2, estrategia 2, 1, 2, 2, 2, 3 y demás, ¿cierto? Llegamos a que a una asignación de recursos en particular para finalmente concretar mi balance. Ojo, recuerden que ahorita hablábamos entonces del balance en términos de unos indicadores particulares. Entonces, miren que aquí ya hicimos el análisis del entorno externo, interno de la organización, fijamos una misión, visión, y entramos a lo estratégico, ¿cierto? Objetivos y estrategias, asignamos unos recursos, pero nos falta que identificar también cómo entonces en términos de todas esas estrategias, ojo, se dan en qué, en términos de las 4 perspectivas que ya veníamos hablando y cuáles serán los indicadores para cada uno de ellos. Tenemos entonces, acá ya llegamos, digamos de cierta forma, al modelo como tal de mi balance, ¿cierto? Entonces tenemos perspectiva de desarrollo aprendizaje, tenemos que entonces este es de los empleados, ¿cierto? Por eso lo hablamos ahorita. Cuando hablamos 1, 2, 3, cuarto, esta es mi cuarta, pero miren que es la base para que las demás funcionen como les estaba hablando ahorita. Entonces, por allá que tenemos, debemos identificar en términos de esos aspectos internos que identificamos en la DOFA, cómo los plasmamos aquí en mi balance, ¿cierto? Entonces, o en mi cuadro de mando integral. Tenemos que entonces en las debilidades, malos procesos, poca tecnología, ¿cierto? La gente no está muy alineada a la organización, entonces por eso acá tenemos, miren, desarrollar capacidades estratégicas, alinear objetivos personales, ¿cierto? ¿Con qué? Con la organización, tecnologías de información, miren, todo eso es interno. Sí, interno y desde mis empleados. ¿Qué me dice acá? ¿Para qué? Incrementar la productividad de los empleados. Esto a su vez, miren que por eso aquí tenemos líneas de abajo hacia arriba, cómo estas tres iniciales aportan a esa incrementar esa productividad de los empleados. Y esta a su vez a la perspectiva interna, ojo, que recuerden que esta es la de procesos, ¿cómo entonces me lleva a qué? A segmentar los clientes, entender segmentos de clientes, desarrollar productos nuevos, vender a nivel general de línea, trasladar un canal apropiado, minimizar problemas, proporcionar una propuesta rápida. Ojo, estos aspectos también donde los identifiqué en mi DOFA, donde en las debilidades. Entonces miren que acá cómo voy tratando de cierta forma solucionar cada uno de esos aspectos, ojo, y no solo solucionarlos, al menos identificarlos y tratar de medirlos y cuantificarlos. Ojo, cuando esta perspectiva de clientes también va siendo desarrollada, ¿cómo aportan a mis clientes? ¿Cierto? ¿Cómo aportan a ellos? Entonces, incrementa la confianza del cliente en nuestra consultoría financiera. Incrementa la satisfacción del cliente mediante un desempeño superior. ¿De quiénes? De mis empleados y cómo desarrollan sus procesos. Eso es lo interesante. Ojo, si esa perspectiva del cliente entonces está bien, lo que hablamos ahorita, van a mejorar mis aspectos económicos. Entonces, por acá en la perspectiva financiera que tenemos, ampliar combinación de ingreso, mejorar eficiencia operativa y mejora finalmente ¿qué? Los retornos financieros hacia la organización. Por eso tenemos entonces, este está muy interesante porque están partidos en dos. Tenemos la estrategia del crecimiento del ingreso, mejorar la estabilidad ampliando fuentes de ingreso que se obtienen de los clientes actuales, y tenemos la otra perspectiva, la estrategia de productividad, mejorar la eficiencia operativa, trasladando a los clientes a canales de distribución más efectivos en el costo. Entonces, miren, sin embargo, ojo, esta porque está en términos de estos dos aspectos, ¿cierto? Objetivos generales, pero puede ser uno solo. ¿Cómo entonces se desarrolla cada una de las partes de la organización? Este es otro ejemplo para ello, pero este ya me lo muestran no solo, miren que acá sí tenemos casi que unos objetivos nomás por cada perspectiva, pero aquí sí me desarrollan ya entonces todo mi cuadro de, o mi tabla como tal del balance, donde ya ahí sí tenemos mi mapa estratégico, que es el que evidenciamos anteriormente. Aquí ya tenemos que
objetivos, indicadores, líneas de base, es decir, con que nos vamos a comparar, metas y las iniciativas y estrategias como tal. Por eso entonces tenemos, miren que aquí lo que les hablaba, casi que 1 o 2 objetivos por cada perspectiva: atraer y retener al mejor personal, servicio de calidad superior, para ello como objetivos desarrollar competencias del personal en tecnología e innovación, ¿cierto? Si yo quiero tener mejor servicio, ¿sí? ¿Qué tenemos como indicador? Prueba de habilidad estructurada. Entonces, por allá, esa área específica tendrá que tener esa área puntual. La línea de base, entonces, que el puntaje no puede ser que menor de 25. Sin embargo, acá me dicen año 1 la meta que no sea ni siquiera el 25, sino el 50, y para el segundo año que se haga ya el 75. ¿Qué dice iniciativas, estrategias? Plan capacitación para todos los empleados, ¿sí? Vamos entonces para el área o la perspectiva de procesos: mejorar la confiabilidad del producto, obtener liderazgo en el producto. Tenemos entonces modernizar el proceso de producción. Ojo, ¿esto qué pasa? Cuesta, ¿cierto? Cuesta dinero. Entonces, por eso también por allá en otro momento veíamos que la asignación de recursos en particular, medición de indicadores, porcentaje del proyecto avanzado. Entonces, aquí tendrá que haber casi que un plan como tal de modernización de producción, y cuánto tiempo va a tardar, 2, 3, 5 años o 10, ¿cierto? Entonces, cada cuánto se va a analizar esta tabla, si cada 6 meses, cada año, ¿sí? Para poder identificarlo. Por eso la línea base casi que acá no aplica, porque va a ser, digamos, el avance como tal del proyecto. Sin embargo, miren que acá las metas me dicen 60% al primer año. Entonces, al uno identificar esto, ¿qué determina? Que esta actualización o modernización se debe ejecutar ¿en qué? En 2 años, ¿cierto? Iniciativas y estrategias, programa de instalación, ¿cierto? ¿Cómo debe ejecutarse en términos de ese tiempo? Listo, nos vamos para la perspectiva del cliente. Tenemos facilidad en el uso del producto, es decir, para el cliente se le va a hacer más sencillo, entonces mejorar la satisfacción del cliente. Medición de indicadores, compras repetidas, entonces cada cuánto ese cliente está comprando mi producto, ¿cierto? Línea base, 30%, metas que sea el 60%. ¿Qué tenemos? Iniciativas, estrategias, programas de calidad de fidelización. ¿Cómo hacen eso? Entonces, bueno, ellos hacen alianzas estratégicas con tiendas, con supermercados, ¿cierto? De cierta manera, ahí tienen una base para medir cada cuánto el cliente está comprando, y también para incentivar esa compra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacen para fidelizarlo? También el servicio postventa y demás. Ya lo que hablábamos ahora, cada empresa tendrá particularmente, digamos, sus estrategias para ello. Y finalmente, en términos de la perspectiva financiera, tenemos entonces incremento y retención de los clientes como tal, y mejorar la rentabilidad. Por eso ya dice aumentar la rentabilidad, indicadores de rentabilidad como tal. Recuerden que cuando estamos analizando los estados financieros tenemos análisis de rentabilidad, endeudamiento y demás. Puede medirse a partir de todos los indicadores. Tenemos línea base el 10% y las metas el 14% anual. ¿Qué tenemos? Iniciativas estratégicas, implantar costos ABC. Miren que este es una metodología como tal de costeo. Para ellos, para mejorar este aspecto, pues será una estrategia particular este. Ojo, acá miren que estamos mostrando un aspecto de cada uno, sin embargo pueden haber varios, es decir, por ejemplo, acá para aumentar la rentabilidad, como iniciativas o estrategias, tienen este sistema de costeo, pero también pueden tener otras, ¿cierto? Pueden tener 2, 3 o 4, ¿cierto? Que funcionen para ese mismo objetivo. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Listo, tenemos una relación entre el balance y el EVA, que el EVA es el valor económico agregado en una organización. Por eso entonces es importante. Miren que acá tenemos cómo se da cada una de esas perspectivas: innovación y aprendizaje. Recuerden que ese es desde la perspectiva del empleado, los procesos internos, los clientes, lo financiero, y cómo eso cómo, digamos, todo o la integración de cada uno de esos procesos o de esas perspectivas me lleva a generar valor para la empresa.
Aquí hay algo bien interesante, muchachos, y es que el valor, este EVA es valor económico agregado, ¿sí? Pero, como su nombre lo dice, pues bueno, económico, ¿cierto? Yo lo mido, lo tengo que cuantificar. Sin embargo, no solamente es en términos de lo económico como se va a ver reflejado, sino como vemos aquí en este diagrama, en términos de todos los procesos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta, no solamente en lo económico, que es a partir de lo económico que se mide, sí, pero que también se ve reflejado en todos los procesos, ¿sí? Tenemos entonces características de los indicadores de gestión. Pueden conservar unas estructuras como tal, nombre del indicador, objetivo al que apunta, como veíamos ahorita, estándar o parámetro de comparación, periodicidad o frecuencia, operación, maximizar o minimizar, responsables y observaciones. Por eso les decía ahorita, debemos identificar cada cuánto se va a medir, si va a ser cuantitativo o cualitativo, no necesariamente un indicador tiene que ser cuantitativo, ¿cierto? ¿Quién va a ser el responsable como tal para poder tener unas observaciones particulares sobre cada una de esas perspectivas y demás? Bueno, tenemos que ese cuadro de mando integral o Balance Scorecard tiene entonces por eso todos esas 4 perspectivas. Acá entonces tenemos una en términos de los indicadores particular, tenemos que en términos de las personas, indicadores que muestren el nivel de competencia, motivación para mejorar el desempeño de los procesos clave, ¿cierto? Talentos, formación, experiencia y lealtad. En términos de los procesos internos, sí, eficiencia, pero aquí, ojo, hacen referencia a ¿qué? A los procesos claves, ¿sí? Todos son importantes, pero hay unos particulares que implican un mayor rendimiento o aspectos financieros particularmente, ¿cierto? Tenemos entonces eficiencia y eficacia de los procesos que influyen fuertemente en el comportamiento deseado de los clientes y el mercado, ¿cierto? Y también en los procesos internos como tal de los productos. Ojo, en términos de clientes y mercado, indicadores de comportamiento deseado de los clientes, mercado, lealtad, preferencia, permanencia, recomendación y demás, para que finalmente lleguemos a la perspectiva financiera donde vamos a tener unos indicadores particulares de beneficios, rentabilidad operacionales, los costos particulares de los productos, ¿cierto? Y de los demás indicadores financieros que se pueden tener en una organización. Bueno, todo esto, chicos, fue como una lectura rápida como tal de lo que es esta herramienta, sin embargo muy interesante pues estudiarla más a fondo en el encuentro sincrónico y pues como tal en la unidad lo estaremos haciendo, pero interesante esta reflexión que hacen Norton y Kaplan, donde me dicen gestionar una empresa a través de la observación desde sus resultados financieros, es decir, estados resultados, es como manejar un automóvil por el espejo retrovisor. Entonces, ojo, por eso esta herramienta es tan interesante, porque miren que me maneja la organización desde diferentes perspectivas fundamentales para llegar a los objetivos financieros como tal, que puede que sean muy importantes, pero no son lo único en la organización. Por eso es que acá me dicen, yo no puedo manejar un automóvil solo por el espejo retrovisor, es decir, y no puedo manejar una empresa solo por los estados financieros. También debo analizarla desde muchas otras perspectivas que van a hacer que yo obtenga buenos beneficios financieros, ¿cierto? Pero no solo desde allá puedo analizarla y evaluarla. Entonces esa es la reflexión también que nos trae, digamos, esta herramienta particularmente. Bueno, chicos, no, este es a grandes rasgos la unidad y esta herramienta pues en particular. Espero sea de su agrado y ya saben también que cualquier duda o inquietud pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma, el correo electrónico y demás. Que tengan un feliz día para todos.